puede ser una cosa arbitraria, dictada por una actividad legítima en beneficio del bien común. Entonces existe el problema de lo que es la ley, lo que llaman la ley positiva, está escrita y es ley, pero no significa que sea justa. El ciudadano teóricamente tiene derecho a oponerse a una ley injusta. Y en una sociedad totalitaria, prácticamente casi todas las leyes tienden a ser injustas, porque van a reforzar la situación. De modo que ese concepto de que la justicia y la ley son la misma cosa es un error garrafal. Para mí es un tema del huevo y la gallina. Y también algo de lo que hablé del chorizo. Para mí es importante la ley. La ley en un Estado de Derecho trata de aproximarse a la justicia. Pero también el concepto de justicia es difícil. A lo mejor lo que es justo para ti no es justo para mí. Lo que tú piensas que debe ser no es lo que yo pienso debe ser. Entonces, es importantísimo que estemos de acuerdo en cuál va a ser el proceso para hacer el chorizo. Para que luego, cuando lleguemos a probar el chorizo, digamos, ok, no es quizás lo que pensábamos, pero nos pusimos de acuerdo y la forma en que lo hicimos era algo en que los dos pudiéramos estar de acuerdo. Y como podemos estar de acuerdo en el proceso, es más probable que lleguemos a algo en que los dos podamos estar de acuerdo. Yo insisto en que tenemos que enfocarnos en los procesos. Tenemos que enfocarnos en la organización del Estado. Tenemos que enfocarnos en la división de poderes. Mientras eso exista, mientras nosotros podamos decir que tenemos una organización del Estado sobre la cual estamos de acuerdo, podemos tener decisiones algunas veces que nos van a gustar, otras que no. Algunas que consideramos justas, otras no. La ley trata de llegar a la justicia, pero somos humanos. A veces no llega. Concentrémonos en el proceso. ¿Puedo agregar una pequeña pausa de ese asunto de que porque hay unos estados que están llenos de leyes y carentes de justicia? O sea que la ley no necesariamente trata de ser justa, la ley trata de controlar a la sociedad. Y la justicia para mí es otra cosa. Bueno, pero por eso, perdón, Alberto, pero por eso digo yo, el proceso es importante, porque si estamos de acuerdo en el proceso, entonces tenemos que aceptar el resultado. Si tú y yo sabemos cuáles son las reglas del juego en la pelota y estamos de acuerdo que esas son las reglas, cuando se llama out o se llama strike o se llama bola, podemos estar de acuerdo o no, pero sabemos que se hizo de acuerdo a las reglas que nosotros libremente adoptamos. Ya. Me quiero abundar en un concepto, qué cosa es justicia, porque yo creo que ahí va la cuestión. Y a mí la definición mejor, que hoy tiene nada más que 2300 años, que la dijo un romano, que es la voluntad continuada de dar a cada cual lo que le corresponde. Fíjense que tiene que haber una voluntad, pero que tiene que ser continuada. Si yo le doy a alguna persona de cuando a mí me parezca, que es como funcionan los regímenes totalitarios, ya ahí no hay justicia. Y por eso casi todas las constituciones en los países, cuando hay una ley específica para una sola persona, eso lo declaran inconstitucional. No puede haber leyes específicas para una persona. Y darle a cada cual lo que le corresponde, yo creo que eso es un problema de sentido común, claro. Ahora, ahí viene el problema del proceso que decía Luis con mucha razón. ¿Qué cosa es lo que le corresponde a cada uno? Tiene que haber un proceso dentro de eso para que funcione.
y como se creó el derecho, ya que andamos hablando del derecho, aquí en el sistema americano ustedes van a oír constantemente que hablan de Napoleonic Code. Entonces aquí los que estudiaron en Estados Unidos se creen que hay un sistema en que uno llega al código napoleónico, medio una tarjeta, y sale la respuesta. No, la ley y el derecho se creó a base de casos específicos. Y la civilización que mejor creó el derecho y lo definió fueron en realidad los romanos. Uno puede agarrar las Institutas de Justiniano, que era el libro que le daban a los principiantes en derecho, y leérselo hoy en día. Y es útil y cualquiera lo entiende. Entonces funcionaba a base de que había casos específicos y se llevaba a un juez. ¿Y qué es lo que hacía el juez? Bueno, al proceso. El juez agarraba y oía a las personas y decía, te voy a dar una acción. ¿Qué es una acción? Te voy a dar una manera de reclamar tu derecho. Y entonces nombraba a un jurado que definía una cosa en la otra. Pero ahí tenemos de nuevo los elementos de un juez, un proceso y una idea de justicia. Ahora cada cual con lo que responde. Y dentro de la justicia, la idea de la equidad. Había situaciones que la ley no contemplaba, porque es imposible hacer una ley tan amplia o tan casuística si ustedes quieren que contemple a todo. Entonces la equidad es aplicar la ley con justicia a situaciones que no están previstas. Y en definitiva, como hablábamos del Estado de Derecho, este conjunto de cosas que tienen que funcionar, si no hay ese tipo de conjunto y esa predisposición ciudadana a pedirla y a exigirla, no hay Estado de Derecho. De nuevo, yo insisto, lo más importante es la virtud ciudadana. La gente tiene que estar dispuesta a acatar la ley y a exigir que sea justa. Héctor. Hablando de los romanos, ¿no? Los romanos tenían una solución para el problema del Ejecutivo, que es el que casi siempre abusa de los demás poderes. Yo quisiera saber si ustedes opinan que esto que tenían los romanos se debía incorporar a una futura constitución cubana. Y es lo que llamaban ellos un juicio de residencia. O sea, cuando el gobernante terminaba su periodo, se le hacía un juicio de residencia. Esto no era una acusación, no tenía nada que ver si era culpable o no era culpable, si había sido bueno o malo. Se le hacía una investigación de todo su gobierno. Y entonces, si se le hallaba culpable, pues se le reprendía, y si se le hallaba, o sea, se le reprendía y se le condenaba, por supuesto. Y si se le hallaba inocente, o sea, que había hecho un buen gobierno, pues se le felicitaba y se le daba la oportunidad de volver a ser un futuro gobernante. Esto se llamaba juicio de residencia, lo tenían ellos incorporado. Yo creo que sería útil en una futura constitución cubana que esto se incorporara. ¿Qué opinan ustedes? Yo francamente opino que no. Yo opino que eso superamos a los romanos. Llevamos siglos desde los romanos. La ley ha evolucionado. Yo creo, que algo así se presta a ser utilizado por partidos para destruir el sistema. Me preocupa mucho eso. En un discurso que dio Bustamante, precisamente conmemorando el fusilamiento de los estudiantes de medicina, lo dio en la escalinata de La Habana en 1909, creo. Y hablaba de su preocupación de lo que estaba sucediendo en Cuba, sobre la crítica desmedida sobre los gobernantes y el gobierno y el proceso, y cómo eso iba poco a poco socavando las instituciones del país y la república. Vuelve en los años 20 Mañac con el mismo tema en la indagación del choteo, y habla de esa propensidad nuestra, los de cubanos, de chotearlo todo, de quejarnos de toda imperfección que consideremos imperfección y socavar el sistema de gobierno.
Yo creo que tenemos que tratar de evitar eso. Yo sí creo, como dijo Luzárraga, que el ciudadano tiene que tener una conciencia cívica y tiene que demandar sus derechos civiles y tiene que demandar que el proceso se cumpla y tiene que demandar que haya legitimidad en el gobierno. Y para eso existe un proceso donde si el gobernante se excede de sus derechos, excede sus derechos constitucionales o comete un delito, hay un proceso y no recuerdo cómo le llamaban eso en la Constitución del 40, pero aquí el proceso de impeachment. Hay un juicio del Senado. Pero insisto, esto no es un juicio realmente, o sea, ese es el nombre que se le daba, pero era un análisis del gobierno de esta persona. ¿Quién le va a contestar eso? Si tiene que someterse a este análisis, yo creo que los gobernantes lo pensarían. Yo no conozco el juicio de residencia en derecho romano. Sí lo conozco en cuanto a la colonia española. Los virreyes estaban sujetos a un juicio de residencia, pero porque estaban representando a un poder absoluto que era el rey. Y estaban actuando como apoderados del rey, y cuando salía pues había que tomar cuentas de si había administrado bien las cosas. Los romanos sí tenían otra institución, que era en momentos de crisis nombrar un dictador, pero con gran inteligencia el dictador lo nombraban por 6 meses y al cabo de 6 meses tenía que alargarse y podía ser prorrogable por otros 6 meses de acuerdo con el Senado. Ahora, yo concuerdo con Luis que hacerle un juicio a un político una vez que se va sería probablemente crear un tema de conflicto constante cada vez que el individuo se vaya. Si hay una buena informática, hay un buen control, como yo estaba hablando antes, la gestión del político tiene que ser controlada día a día. Controlarla después solamente da cabo a venganza política, pero no resuelve nada. El problema es atacar el problema cuando se está produciendo. En este momento estamos viendo un caso muy curioso en España. Sarkozy está siendo procesado, y según algunos, es un proceso político para impedir que se vuelva, en Francia, sí, y para impedir que se vuelva a postular. Pero si tú me permites, yo voy a dar una opinión con el permiso de todos ustedes. Yo sí creo, y me refiero en particular, yo he vivido en 2 países en democracia, en Venezuela y aquí en Estados Unidos. Y yo sí creo que los políticos que tienen malos manejos deben ser investigados y procesados. A mí me da pena cada vez que aquí se da un escándalo en un periódico, se habla 4 días, el político no sale más electo y el político no es juzgado ni es procesado. Yo sí creo, no ese tipo de juicio, pero yo sí creo que debe existir algo que procese a los políticos, porque un político que firma un documento como alcalde de una ciudad y que sabe que está haciendo un mal trabajo como consecuencia del lobismo, y tenemos aquí el estadio de pelota, yo creo que tiene responsabilidades. Bueno, pero yo no sé, tú me aclaras. Por ejemplo, por eso es que yo quiero la auditoría de gestión, porque ese político se planta y no tiene ningún control sobre su presupuesto. Si el señor tiene un presupuesto para hacer X calle y se gasta 4 veces lo que hizo, no hay duda que hay que entenderlo en el momento que está aconteciendo, no después que se metió el dinero en el bolsillo. Y ese es el problema. Muy bien, muy apropiado. Pero volvemos al tema del debido proceso legal. Y una cosa es lo que nosotros pudiéramos entender como un delito, y otra cosa es probar el delito. O sea, se procesan cuando hay pruebas. Yo trabajé para el fiscal general del estado de Michigan y yo sé que se procesaban políticos, pero tienes que tener las pruebas, y si no hay pruebas, tienes que concluir que, bueno, hubo una mala administración, hubo negligencia, pero negligencia no quiere decir un crimen. Ustedes me disculpen que haya dado una opinión, pero eso es complejo con Manino. Pedro, una aclaración. La Constitución el Congreso de la República de Cuba, dentro de la Constitución de 1940, tenían la facultad de llamar a los ministros de gobierno, inclusive hasta con Batista llamaban a los ministros de gobierno y le hacían preguntas sobre los manejos
y las distribuciones de cualquier tipo de problema que ellos entendieran. O sea, una reminiscencia de lo que llamó Carbonell al juicio de residencia, de bobadilla que le hizo a Cristóbal Colón y se lo llevaron preso para España. Bueno, eso se hace aquí también. También se hace. Aquí llaman a los secretarios de Estado y los convocan al Congreso y tienen que... ¿Ibas a hacer una pregunta? Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Adelante. Hay dos poderes que no sé en qué forma siempre están por encima de todos los poderes, y es el de la prensa y el económico, que inclusive crea presidente y crea a todos los miembros. ¿En qué forma pudiera ejercer algún tipo de cosas sin caer en la dictadura ni en el totalitarismo? Fue una cosa así. Bueno, eso es lo que los americanos llaman the slippery slope. ¿Okay? Es un resbaladizo, ¿okay? Donde cuando comenzamos a ponerle trabas a la prensa, cuando comenzamos a ponerle trabas a controles a la libertad de expresión, ¿okay? No hay dónde parar. Yo prefiero el libertinaje de la prensa a una prensa amordazada. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, porque es la responsabilidad ciudadana en una democracia, de hacer juicio y no dejarse llevar por lo que simplemente la prensa dice. Y yo creo que Hay hay... libertades para combatir la prensa. Sí, pero es una cosa muy importante. Los políticos le aguantan muchas cosas a la prensa porque a veces están en complicidad con la prensa. Y la complicidad consiste en que la prensa sabe muchas cosas malas de la gente y no las cuenta. Y en ese momento están siendo prácticamente coadyuvantes del Señor. Por eso es que yo insisto, para que estoy diciendo que hay crisis en la organización del Estado, de la división de poderes, de que haya un currículum y un resumen de cada candidato detallado que se puede investigar, de modo que no haya complicidad. Si el Señor tiene una ejecutoria limpia toda su vida, y ha hecho su dinero, su profesión en la forma que le sea, el señor periodista que se plantea a calumniarlo, el Señor se puede plantar y bajarlo. Lo que sucede hoy en día es que como hay una serie de complicidades, yo sé que tú sabes, pero te callas, y entonces te aguanto todas las insolencias y los abusos del mundo. Ese es el problema. Y con el asunto económico también existe lo mismo. Cada vez que hay un lobby y llega el señor con un proyecto de ley a una comisión, en definitiva se lo escribió su bufete particular y se lo llevan a la comisión y la comisión le hace unos retoquitos y lo presentan, ahí hay un contubernio total en el asunto. El proceso legislativo se prostituyó. Por eso que yo le decía que yo estoy tratando, cuando escribí ese proyecto, que el que les interesa pueden ir a un website que yo tengo que se llama futurodecuba.org, y ahí hay un PowerPoint que se llama Constitución y Libertad, donde precisamente estoy agarrando los artículos de la Constitución del 40 y modificándolos en esas cosas para crear un Estado viable. Porque el problema es que con la crisis que tenemos y la ignorancia que hay en Cuba del Estado de Derecho, si lo que vamos a copiar es exactamente lo que se estila, sin ningún control, no vamos a acabar en nada práctico. Vamos a acabar en 700 partidos y con 400 señores interpelando a todo el mundo y cada uno poniendo la idea que le parezca, y no vamos a llegar a nada concreto. Desafortunadamente, el día que Cuba sea libre, estamos heredando un sistema de división de poderes en crisis, lo cual nos da también una oportunidad de hacer algo mejor. Muy difícil, pero yo tengo la esperanza absurda, si ustedes quieren, de que después de haber sufrido 50 y tantos años de dictadura, estemos ansiosos de tener algo diferente. Esa es la idea. Yo tengo dos ideas que se me ocurren. Una es transparencia y la otra es protección a la competencia. Alberto Luzárraga habló de transparencia y yo creo que eso es importante, que los gobernantes sean transparentes. Cuando usted se postula, usted tiene, que decir cuáles son sus intereses económicos, tiene que haber un currículum, su vida tiene que estar a disposición del escrutinio público. El otro tema es, con respecto a los temas de concentración de poder económico
y de la prensa es evitar esa concentración de poder económico, evitar la concentración de prensa. Aquí hay, por ejemplo, usted puede oír a Fox o usted puede oír a CBS o a NBC. ¿Okay? Hay diferentes periódicos a los cuales usted puede ir. Quizás deban de haber más. Pero esos dos conceptos, protección a la competencia, que no haya concentración de poder económico y transparencia gubernamental, yo creo que son los remedios para los cuales usted le preocupa. Nos quedan 17 minutos nada más. Muy breve, Villanueva, Yabre, Ancheta y Polón. ¿Tú también, Chamizo? Bien, muy cortico a la pregunta, por favor, y respuesta breve. Nos quedan 17 minutos. Una pregunta para el señor Luis, para que me aclare solamente. Con respecto a Cuba, el Consejo de Estado es, junto con el primer ministro, el Consejo de Estado es el que corta el bacalao. Para mí es el que corta el bacalao. Y dentro del Consejo del Estado, Raúl Castro y los generales que están con él allí son los que cortan el bacalao. ¿Tienen el bacalao guardado en la nevera? Lo tienen guardado en la nevera. Pedro, disculpe un momentico. Yo difiero ahí. No es el Consejo de Estado, es el Buró Político del Partido Comunista, artículo 5 de la Constitución. Pero en realidad son los mismos. El Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y el Buró Político del Partido Comunista de Cuba está incorporado por las mismas personas. El partido más poderoso que todo lo demás. Todo lo demás es agua. Así lo dice la Constitución.